Gloria al Señor. Vamos a buscar en Salmos capítulo 56, versículo 3. Dice en la Reina Valera, dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Amado Dios, te doy gracias, bendito Padre, por la palabra que tú entregas en este día, bendito Dios. Te pido que te glorifiques, oh Señor, que tú nos hables, oh Señor, conforme a cada una de nuestras necesidades, oh Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, con un corazón hambriento y sediento de tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Busquemos en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Alabo a Dios por lo que ha prometido. En Dios confío. ¿Por qué habría de tener miedo? ¿Qué puede hacerme unos simples mortales? Miren, bueno, esta palabra es algo que el Señor me ponía en estos días de compartirles. Que muchas veces nosotros los hombres, por lo general, dejando a un lado el ser creyentes, el ser hijos de Dios, nosotros como humanos tenemos siempre ese sentimiento, ¿sí?, de preocuparse por todo lo que nos rodea, ¿sí? De vivir en un círculo de angustia que es muy complicado a veces de salir, porque nosotros mismos a veces nos ponemos límites y nos ponemos ese tipo de tropiezos, digamos, para no poder salir, nos ponemos las trabas, digamos, para no poder salir de ese círculo, de esos problemas que nos rodean, ¿sí? Y muchas veces nosotros nos vemos sin salida, nos vemos sin respuestas, sin soluciones, y tendemos siempre a desmotivarnos, ¿sí? A perder la confianza, a perder la certeza de lo que se espera, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, nosotros estaríamos perdiendo la fe en el Señor. A veces usted pueda que diga: no, es que yo no lo he notado así. Sí, es cierto, porque a veces, muchas de las veces en las que nos encontramos, en las circunstancias que nos encontramos, parece algo natural, digámoslo así, parece algo dentro de lo común de nuestro diario vivir. Y no le damos mucha trascendencia, no le damos mayor importancia a lo que está pasando, ¿sí? Y decimos, en ese momento puede decir que nos entreguemos al Señor y le pidamos que nos saque de esa situación, que nos saque de esa problemática que nos está acechando en ese momento. Y como vemos que no hay una respuesta insofacta, pues tratamos, digamos que nos echamos a la depresión, a la tristeza, a la angustia, ¿sí?, a la preocupación, y tendemos siempre a inclinarnos a desfallecer, ¿sí?, en la fe, a dejar de creer en el Señor, a dejar de esperar en el Señor, ¿sí? Tendemos a agotar todas nuestras fuerzas, a agotar todos nuestros intentos y darnos por vencidos. La mayoría somos así, que si no resulta la primera y si no resulta la segunda, pues tendemos ya a perder la paciencia, tendemos a desviarnos del propósito, a dejar de creer, a dejar de esperar. Nos impacientamos, nos desesperamos, nos angustiamos, viene el temor, ¿sí? Porque usted muchas veces ha dicho, o por lo menos en mi caso, pues qué susto,
que esto pase a mayores, qué susto que esta situación me traiga esta serie de consecuencias, o qué miedo que esto me llegue a pasar así, de esta forma, o qué miedo que no me respondan de la manera que yo creo, de la manera que yo quiero, que yo deseo. Qué susto que no encontrar aquello que de anhelo, que aquello que te estoy pidiendo. El Señor empieza así una serie de miedos y una serie de pensamientos empiezan a formularse en nuestra cabeza, que nos inclinamos siempre a eso, a la incredulidad, a dejar de creer, ¿sí? A desmotivarnos. Y miren que precisamente ayer yo hablaba con mi esposo y hablábamos de este tema de la fe, ¿sí? Que a veces, muchas veces de las consejerías que nosotros pedimos, o de las profecías que nosotros pedimos, nos dan una orden, digamos, nos dan una serie de pautas que nosotros debemos seguir, que nosotros debemos obedecer, porque se supone que son mandatos de Dios. No se supone, no, son mandatos de Dios que nosotros debemos hacerlo, ¿sí? Que son cosas que nosotros tenemos que hacerlas. Y nosotros muchas de las veces buscamos una segunda opinión, ¿sí? Un ejemplo, usted se hace una liberación en la iglesia, recibe una profecía. A usted el Señor le da una serie de direcciones. Haz esto, haz aquello, no hagas esto, no hagas aquello, debes hacer las cosas así, de esta manera, debes andar por este camino, ¿sí? ¿Y qué dice la palabra? Sencillo, crean en sus profetas y seréis prosperados, ¿sí o no? Que dice así. Entonces, uno no debe andar, porque muchas personas se cuestionan, dicen, ¿será que realmente lo que me están diciendo es del Señor? ¿O será que el Señor sí realmente me dijo eso? ¿O qué tal y el Señor me esté queriendo decir otra cosa? ¿O qué tal el Señor me esté preparando otra respuesta? Y va y busca una consejería, una segunda opinión, como digo yo. Va y habla con el pastor, habla con el líder, habla con el fulanito de tal, y empieza a preguntarle lo mismo, o sea, pidiendo la misma consejería que usted ya la pidió cuando pidió la profecía. ¿Qué está queriendo usted ser en ese momento? Sencillamente se está volviendo una persona incrédula, ¿sí? Porque a usted ya le dieron una serie de direcciones que se supone que ya las debería estar acatando y ya las debería estar asumiendo, debería estarlas practicando, pero nuestra alma siempre quiere escuchar siempre palabras dulces, palabras que, digamos, respuestas que uno anhela, que uno desea. El alma es la que lo hace así. Por eso uno muchas veces nos inclinamos a una segunda opinión. Dice, no, ¿qué tal y el pastor me diga otra cosa? ¿Qué tal el pastor me dé esa respuesta que estoy esperando? ¿Sí? O sea, ahí empieza a operar una serie de cosas, una serie de pensamientos que son totalmente desviados de la fe, que son totalmente desviados del propósito de Dios. ¿Por qué? Porque ahí empieza a operar la incredulidad, empieza a operar la impaciencia, y empiezan a operar pensamientos que no glorifican al Señor, porque usted obviamente le está desobedeciendo al Señor. El Señor le dijo una cosa y esa cosa se tiene que hacer. No tiene por qué andar buscando segundas respuestas, ¿sí? Esperando que de pronto el Señor cambie de parecer, esperando que el Señor de pronto cambie de opinión y a usted le diga algo que su alma quiere escuchar, ¿sí? Por eso miren que aquí en el Salmo nos dice
pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza, ¿sí? Cuando usted tenga esa serie de sentimientos por algo que le está ocurriendo en ese momento, que le está haciendo mover algo que se llama angustia, que se llama preocupación en nuestro interior, primeramente nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Entréguele lo que le está sucediendo, entréguele la situación que está viviendo en ese momento a Dios, para que Dios haga su trabajo. Espere a que Dios haga su trabajo. No se impaciente, no se desmotive. Y obviamente trate de no tirar la toalla. Trate de no dejar las cosas, trate de seguir, de permanecer. ¿De permanecer en qué? En la fe. Miren que aquí dice, en ti pondré mi confianza. ¿Qué significa la confianza? La confianza es una seguridad. Cuando usted está confiado, se siente seguro, ¿sí o no? Por ejemplo, vamos a ponerlo de esta manera. Usted está en un lugar supremamente peligroso y usted dice, voy a entrar a tal sitio o voy a meterme en ese sitio para sentirme un poquito más seguro del peligro que me está rodeando. Es lo mismo cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando usted está dentro de la presencia de Dios, usted debe sentir esa seguridad, debe sentir que está protegido, que está siendo protegido por el Señor. Cuando usted siente eso, quiere decir que usted está confiando en el Señor, que el Señor hará su trabajo, ¿sí? Cuando usted está en su hogar, usted se siente tranquilo, se siente confiado porque es su espacio, es su lugar. Y sabe que dentro de su hogar nada le va a suceder, ¿sí o no? Es lo mismo cuando uno está dentro del Señor, dentro de la presencia de Dios. Uno debe estar tranquilo y en paz porque sabe que el Señor hará el trabajo. No en el tiempo que usted desee, sino en el tiempo que el Señor lo haya predestinado. Pueda que se tarde mucho, pueda que se tarde poco, pero es el tiempo de Dios y usted debe aprender a esperar. Usted debe aprender a confiar en Dios. A que si todas las cosas le suceden en su vida, es por un propósito de Dios. No es porque de pronto una casualidad, como dicen en el mundo. No, es que esto lo que me sucedió es una casualidad. No, para el Señor nada es casualidad, créame. Con Dios siempre hay un plan y hay un propósito para su vida. Y si lo que le está sucediendo en ese entonces es porque Dios lo ha querido así, y usted debe aprender a recibir eso con gratitud, a recibir eso pues con la fe que el Señor le está pidiendo que lo reciba, con la esperanza de que en algún momento todo aquello que le está sucediendo va a terminar, o que en algún momento la respuesta va a llegar a su vida, ¿sí? Y obviamente tener la mejor actitud frente a esas cosas, a esas situaciones, aunque sean difíciles. Si bien hay muchas situaciones que son muy complejas, nosotros debemos aprender a recibir todo aquello en la medida de lo posible con la mejor actitud, ¿sí? Usted dirá, no, pero pues es que mire lo que me está sucediendo, se me murió un familiar, he perdido mi trabajo, me he quedado en la ruina, dirán algunos, o me está sucediendo esto que es prácticamente imposible de tener una solución positiva. ¿Cómo usted me dice que yo piense así, que yo actúe de una manera adecuada delante de Dios? ¿Cómo usted me está pidiendo que yo espere en Dios? ¿Cómo usted me está pidiendo que yo tenga una buena actitud frente a eso?
Miren que aquí el Señor lo está diciendo, no me lo estoy inventando, el Señor se lo está diciendo. Miren que dice, alabo a Dios por lo que ha prometido, en Dios confío, ¿por qué habría de tener miedo? ¿Qué pueden hacerme unos simples mortales? ¿Sí? El Señor le está diciendo en este momento que usted debe aprender a poner su confianza en Dios. Y por más dura que se pongan las circunstancias, que se ponga la situación, usted debe alabar a Dios. ¿Qué quiere decir alabar a Dios? O sea, ser grato en todo momento. No quiere decir que usted se vaya a poner a danzar, a cantar, que eso sería lo ideal, que eso sería lo lógico, pero pues habría que contextualizarlo un poco dependiendo del lugar en donde se encuentre. Pero el Señor siempre nos está pidiendo que tengamos buenas actitudes, que tengamos siempre un corazón agradecido, que tengamos un corazón como lo pide Él, contrito y humillado. ¿Sí? Y un corazón principalmente confiado. ¿Sí? Así como a veces usted pone su confianza en hombres, en simples mortales, como lo dice aquí la palabra, dice, no, pues es que mi papá, mi mamá me traen mucha confianza. Sí, yo le voy a sujetar estas situaciones que me están pasando, se les voy a contar a ellos porque yo les tengo confianza, ¿sí? O muchas veces se ha escuchado, le voy a contar esto a mis papás, a mi esposo, a mis hijos, porque sé que ellos no me van a defraudar, ¿sí o no? Sé que ellos no van a darme la puñalada por la espalda, y sé que ellos van a darme la respuesta que yo necesito, porque ellos me conocen, porque yo les tengo confianza, porque yo estoy seguro con ellos. Muchas veces ha pasado eso, ¿sí o no? Uno ha puesto la confianza en hombres, en personas. ¿Cuánto más depositarle toda esa confianza, toda esa seguridad al Dios viviente, al Dios que todo lo sabe, al Dios que todo lo puede? O sea, ¿por qué nos cuesta tanto depositar esa confianza en Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto creer en Dios, en sus promesas, en su propósito, digámoslo así, en su plan? ¿Por qué nos cuesta tanto esperar en Dios? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama alma, que el alma muchas veces se angustia y tiende a desesperarse, tiende a agobiarse. Hay algo que se llama carne en nuestro interior, que muchas de las veces eso no deja que nosotros confiemos, que nosotros descansemos en Dios. Por ese motivo, porque el alma siempre está buscando tener las cosas inmediatamente. El alma siempre está buscando respuestas insofactas, está buscando siempre soluciones inmediatas. Y que esas soluciones sean las que uno desea, no las que Dios desea para usted, sino las que usted desea para usted. ¿Sí? Por eso es que muchas veces nosotros tendemos a hacer nuestra voluntad y no la de Dios, porque nosotros no esperamos en Él. Y tendemos a buscar respuestas que le agraden al alma, ¿sí? Muchas veces, inclusive dentro del contexto familiar en el que usted muchas veces tiene confianza, a usted le dicen sus papás algo, y muchas veces ese algo usted no lo hace, porque sencillamente a usted no le pareció, a usted no le gustó lo que escuchó. De pronto sus papás le dijeron, mira, no hagas esto porque esto no te conviene, o eso que tú piensas, eso no es lo adecuado, o como estás actuando no es debido. Y muchas veces usted dice, no, es que realmente se están equivocados, realmente eso no es.
esa no es la respuesta que yo quería, sino algo que, pues, algo que te agrade a ti mismo, ¿sí o no? Muchas veces uno busca respuestas que a uno le agraden. O sea, ¿a qué persona no, a qué persona le gusta escuchar algo que a uno le desagrada? A ninguno, yo creo que a ninguno le gusta, ¿verdad? A ninguno le gusta que le manden a hacer cosas que a uno no le gustan. Pero ahí está la clave, ahí está el punto. Está el punto de partida, en que no es lo que a ti te guste, lo que a ti te agrade, sino lo que le agrada a Dios. ¿Sí? No se trata de hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de Dios en todo momento, en todo tiempo, aún en las respuestas que no gustan, en las direcciones que no gustan. Ahí está la clave. Cuando tú aprendes y entiendes esta palabra, entonces tú te das cuenta y empiezas a analizar que a veces, que muchas de las veces podría decirse, en un 90%, las cosas se tienen que hacer en la medida que Dios lo planea, no en la medida que tú lo planeas. En la medida que a Dios le agrade, no que a ti te agrade. ¿Sí? Miren que uno se pone a analizar en toda la palabra, en toda la Biblia, a los grandes en la fe, el Señor le mandaba hacer cosas que no gustaban. Miren lo que pasó con Abraham. Dios le mandó a sacrificar a su hijo, a su único hijo, bueno, al primogénito. ¿Y qué hizo Abraham? Él no anduvo buscando una segunda opinión por medio de los profetas que habían en ese entonces. ¿Sí? No estuvo buscando a ver si el Señor cambiaba de idea o de parecer. Y ni siquiera lo dudó en ningún instante. Fue tan diligente que enseguida de la dirección él subió con su hijo a hacer lo que el Señor le había pedido. ¿Sí? Y obviamente pues no sucedió porque el Señor vio la fe que tenía en ese entonces Abraham, la diligencia que tenía en ese entonces. Vio el corazón de Abraham, que lo tenía confiado en Dios, que lo tenía dispuesto para Dios. Y por eso sucedió lo que sucedió. El Señor le dijo a Abraham que no sacrifique a su hijo, que solamente quería ver cuán diligente era, cuán obediente era. Y bueno, ya todos conocemos lo que sucedió luego. ¿A quién más le dijo una situación? Mejor dicho, ¿quién más vivió una situación así? David. Para no ir más lejos. Si en la voluntad de David hubiera estado el ser rey inmediatamente de ser ungido, le hubiera dado gusto a la carne de aprovechar cada situación que se le planteaba en matar a Saúl y ponerse en el lugar de él, en el lugar del rey. Pero no fue así. David esperó hasta el último momento en que Saúl fue a una guerra, fue asesinado, y ahí es entonces cuando subió a ser rey, a gobernar. David no se aprovechó de las circunstancias que se le presentaron una y mil veces para ponerse en el lugar del rey, sino que esperó en el Señor. ¿Por qué? Porque David confiaba en Dios, porque David esperaba en Dios. David tenía un corazón que decía ahí, conforme al corazón de Jehová. ¿Sí o no?
Entonces eso es lo que nos pide el Señor, que nosotros tengamos un corazón conforme a la voluntad de Dios, conforme al corazón de Jehová, que nosotros que cada día en lo posible tratemos de tener una actitud conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Que no nos angustiemos por las circunstancias que nos rodean, en la medida de lo posible. Sé que hay situaciones, yo entiendo que hay situaciones que son muy complejas, muy difíciles, que desmotivan mucho, pero ahí está el secreto, en que usted le permita a Dios obrar en su vida, que usted le permita a Dios trabajar en esa circunstancia que le rodea y esperar, ¿sí? Miren que la palabra que más se repite en la Biblia, que es la que yo, en mi parecer, sale demasiado en la Biblia, es la esperanza, es la paciencia. Y sobre todo en que no temas. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, dice la palabra, ¿verdad? Aquí también lo dice, miren que aquí lo dice. Pero en cuanto tenga miedo en ti pondré mi confianza. Es como decir, cuando yo sienta temor, voy a confiar en Dios, porque yo sé que Dios tiene el control. Porque yo sé que Dios lo va a hacer. Porque yo sé que Dios va a trabajar en eso que le estoy pidiendo. Porque yo sé que Dios es mi ayuda, es mi socorro. ¿Sí? Miren que en otro salmo dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro proviene del Dios que hizo los cielos y la tierra. Entonces, eso es el Señor nos está diciendo constantemente que no temamos, que no tengamos ese temor, sino que más bien confiemos en Dios, que pongamos nuestra esperanza en Él, que pongamos nuestras cargas a sus pies, que Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Tarde que temprano el Señor va a traer a tu vida la solución que tú esperas. ¿Sí? Amén, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en este momento te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra que tú has traído en este momento. Este alimento, Señor Jesús, que si bien es una palabra, Señor, de consuelo, pero también, Señor, es una palabra, Señor Jesús, de esperanza. Bendito Dios. Que no debemos tener miedo, Señor, a lo que nos esté pasando en este momento, porque tenemos un Dios poderoso, un Dios que vence, un Dios que da la victoria. Tenemos, oh Señor, un Dios que todo lo puede. Y nosotros, oh Señor, hoy en este momento depositamos plenamente nuestra confianza en ti, nuestra seguridad en ti, Señor. Porque en quién más sino a ti, Señor bendito Dios, que debemos acudir a tu presencia, Señor, a tus pies, porque es allí donde nos sentimos seguros, oh Señor. Porque es allí donde nuestra alma descansa, Señor. Donde encontramos nuestro verdadero refugio, Señor. Gracias, Padre, porque si bien todas las cosas que pasan, Señor, malas o buenas, tú las has permitido, Señor. Tú tendrás un propósito, Señor, para cada una de las circunstancias que nos están pasando, Señor. Tú sabes, oh Señor, el inicio y el final de cada prueba, Señor.
Pero hoy, Señor Jesús, hoy te pedimos que nos entregues, bendito Dios, la paciencia, Señor Jesús, para poder esperar en ti, para no desmayar ni desfallecer, sino al contrario, Señor, que nos permitas permanecer en ti, Señor, en tus caminos, en tu propósito, en tu plan, Señor. Porque a la verdad, Señor Jesús, lo único que tú esperas de nosotros es que confiemos en ti. Y que a pesar de todo lo que nos está rodeando, Señor, no tengamos miedo, Señor, porque tú estás con nosotros, oh Señor. Porque tu diestra de poder no nos deja, Señor. No nos desampara, Señor Jesús. Gracias, Padre, por este momento, Señor, de intimidad contigo, bendito Dios. Sigue bendiciendo a tu pueblo, sigue fortaleciéndonos, oh Señor, en tu palabra, en tus caminos, bendito Padre. Bendice, oh Señor, a quienes están escuchando esta palabra, Señor, para que esta palabra, Señor Jesús, halle cabida, Señor, en sus corazones. Que esta palabra no llegue vacía, Señor, sino que dé fruto, y fruto en abundancia, Señor. Bendice, Señor, el resto de semana que queda, Señor Jesucristo. Sé tú respaldando, Señor Jesús, nuestra vida. Sé tú respaldando todo lo que hagamos, oh Señor. Que tú nos des la fuerza, Señor, para continuar. Renueva nuestras fuerzas para poder continuar y avanzar, Señor. Para no retroceder, para no mirar atrás, Señor, sino que seguir, Señor, juntamente de tu mano, Señor Jesús. Bendito Dios, bendice a tu pueblo, Señor, en este momento, Señor Jesucristo. Bendice, Señor, el resto de semana y bendice a tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.